Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos y decía, ya quedan un par de días nada más para que usted haga la declaración del impuesto sobre la renta. Así que para ello, precisamente para usted que tiene dudas, cómo se hace, qué hay que poner, qué no se puede hacer, si está a tiempo, si no está a tiempo, qué pasó si no la presentó años antes, está con nosotros el director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, Marvin Sorto. Hola Marvin, bienvenido. Diana Verónica, muy buenos días. Es un gusto poder estar compartiendo cabina esta mañana contigo y así también un saludo muy especial a todos los fieles oyentes de este interesante programa, ¿no? Y qué mejor que para hablar de la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta. Ay, Marvin, pero para muchos es así, hay que presentar la declaración del impuesto sobre la renta. Y yo quisiera en primer lugar, Marvin, yo te decía es que estás bien joven, 37 años, y decía, este bicho nos pone... Ya reveló mi edad. Este bicho nos pone quietos a todos. Marvin, ¿qué es la declaración del impuesto sobre la renta? Porque nos hemos aprendido el nombre, ¿verdad? Pero, ¿qué es renta? ¿Y qué es el impuesto sobre la renta? Diana, qué interesante tu pregunta. Déjame decirte que hemos andado, dando a conocer el proceso de presentación de la declaración de impuestos sobre la renta y es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y me gusta por el hecho de que hay mucha población que muy bien solo escucha el nombre, la declaración de impuestos sobre la renta. Y lo que para todos significa es, ay, ¿cuánto me va a tocar pagar? Exacto. Entonces, no, pero ya vamos a conocer todas las facilidades que como ministerio estamos dando. Ajá. Diana, déjame contarte que en materia impositiva nosotros tenemos, digamos, dos grandes vertientes en materia de los tributos y los métodos de recaudación que tenemos a nivel nacional, digamos, en materia de impositiva, tres básicos. Uno son las contribuciones especiales, otros son los impuestos directos y otros también los impuestos indirectos. Entonces, para ir un poco, digamos, conociendo qué constituye cada uno, pues enfoquémonos en lo que son los impuestos directos, que es lo que comúnmente conocemos como impuestos sobre la renta. Se le llama directo, Diana, porque es justamente ese tributo que se le causa a mi patrimonio, llámese como persona jurídica o como persona natural, en donde en el grupo de personas naturales estamos todos los ciudadanos de este país. Ya persona jurídica, pues es otra figura. Son las que empresas. las sociedades debidamente constituidas y ahora con la nueva modalidad de la SAS también, ¿no? Entonces, ¿por qué yo menciono de que es un impuesto que va directo al patrimonio? Porque justamente el hecho generador, que es, digamos, la base de la cual nace el cobro del tributo, va directo a las utilidades. En pocas palabras. A lo que yo he ganado. A lo que yo he ganado, a mi ganancia. Es decir, si yo tengo $100 de ingresos, pero tengo $50 de gastos, me quedan $50, que es a lo que llamamos utilidad, lo que conocemos ganancia, lo que me quedó libre. El salvadoreño. Ajá. Entonces, a esos $50 se le aplica una tasa del, digamos, un monto en específico para poder cobrar el tributo, poder cobrar el impuesto o para poder definir cuál es el monto que yo le tengo que pagar al Estado en concepto de impuestos. Por eso es que le llamamos que es un impuesto directo, porque ataca de manera frontal el patrimonio de todos los ciudadanos o de las personas jurídicas. ¿Por qué el Estado, por qué el órgano ejecutivo necesita o hace el cobro de este impuesto sobre la renta? Bueno, todos hemos sido testigos a nivel nacional de la transformación que el país está teniendo. Pudiéramos mencionar tantos ejemplos, pero enfoquémonos principalmente, por ejemplo, en el sistema de emergencias médicas. El SEM, ¿no? Que recién el señor ministro de Salud, junto al señor presidente de la República, daban a conocer todo lo que es el proyecto. Preguntémonos, ¿cuándo en nuestro país habíamos nosotros visto que podían existir o que nosotros íbamos a tener ambulancias aéreas? Imagínate, ahora es súper práctico y sencillo que una emergencia que se dé, por ejemplo, en el occidente del país y que se necesite trasladar hasta la zona céntrica, eso se hace súper rápido. A través de una ambulancia aérea. A través de una ambulancia aérea. Y
no digamos todas las ambulancias terrestres que están al servicio de este proyecto, al servicio de este sistema de emergencias médicas. Proyectos como ese se financian de una u otra forma con lo que es la recaudación del impuesto sobre la renta. Por eso es que el Estado, recordemos que el concepto en materia jurídica, el concepto de Estado como tal, tiene una característica que se ejerce a través de una fuerza política. En este caso, un partido político también debe de tener un territorio propio, pero también el Estado tiene poder de imperio que lo ejerce a través de la ley. Es decir, nadie en este país puede cobrar un tributo si no es con base a una ley. Entonces, la ley ya establece que se debe de cobrar impuestos sobre la renta y es por eso entonces que el Estado tiene la potestad de poder cobrar esos impuestos. Exacto, viene de una ley de la República y en resumidas cuentas, Marvin, esta renta, este impuesto que nos cobran a través de la declaración del impuesto sobre la renta va a el presupuesto general de la nación. Así es. Que sirve para hacer las obras, responder a las necesidades de, en este caso, de los salvadoreños. Así es. Nos quedan hasta el 30 de abril para hacer la declaración del impuesto sobre la renta. Es algo que también la ley establece, ¿no? Que se puede hacerlo hasta el 30 de abril de cada año. Y no debemos de confiarnos, porque el año pasado venció el 2 de mayo. Pero es porque, tal como tú lo dices, la ley establece que se debe de cobrar este tributo hasta los primeros 4 meses del año siguiente. Por eso es que llegamos hasta el 30 de abril. Pero el año pasado, justamente, terminó ese 30 de abril en un fin de semana. Entonces la ley dice que cuando pase ese tipo de escenario se debe de correr al siguiente día hábil. Entonces, este año, un llamado a toda la población, no deben de confiarse. No deben de confiarse. Vence exactamente el 30 de abril el plazo para poder presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Y no habrá prórroga, ¿verdad? Porque me acuerdo es que yo estoy mucho más maitra, Marvin, yo me acuerdo que hace, 20 años, 10 años quizás todavía, la Asamblea Legislativa decretaba un plazo ampliado para la declaración del impuesto sobre la renta. Y esto ya se terminó. O sea, el 30 de abril es la fecha límite a las 12 de la noche. Lo que pasa, Diana, que, digamos, todos los movimientos, ¿no? Mundiales, el impacto que está teniendo la tecnología en términos globales, eso también, de una u otra forma, viene e impacta las operaciones de nosotros como país. Entonces, en los tiempos anteriores, estamos hablando de que 10, 20 años atrás, la tecnología no tenía el impacto que hoy nosotros podemos estar dimensionando. Bueno, de hecho, en el año 2000, cuando se da el boom de lo que es el Internet a través de Google, nosotros comenzamos a experimentar que los procesos iban cambiando y el Ministerio de Hacienda no está exento de esto. Ahora somos un ministerio 100% virtual, es decir, somos mucho más eficientes gracias a la tecnología y es por eso de que ni se menciona ningún tipo de plazo, ningún tipo de prórroga adicional. No debemos de confiarnos, 30 de abril, último día. Sí, porque ya no hay necesidad de movilizarte, ya no hay necesidad de ir a hacer colas, no hay necesidad de pedir permiso en el trabajo porque me toca presentar la declaración del impuesto sobre la renta. O sea, no hay necesidad, es que estoy enfermo y no puedo salir de la casa, como era antes. Ahora todo se hace, o sea, hemos llegado en este punto, Marvin, a que tenemos una declaración del impuesto sobre la renta 100% digital. Solo debemos de ingresar a la página web www.mh.gov.sv, nos vamos al apartado de servicios en línea y de esa forma es como nosotros tenemos acceso a la plataforma que contiene toda la información relacionada con el impuesto sobre la renta. Ok, cuando yo ingreso al sitio web del ministerio, ya decías tú, hay que ir a declaración del impuesto sobre la renta y ahí me va dando los pasos a seguir. Así es. Recordemos que necesitamos un usuario y una contraseña. Para las personas naturales o todos nosotros los ciudadanos, el usuario es nuestro documento único de identidad. Ese numerito se convierte en el usuario y la contraseña es personalizada. A partir de... Pero es que se me olvidó.
Como lo hago una vez al año, se me olvidó. ¿Qué No, hago? ¿Qué no hay- hago? No hay ningún problema. Totalmente en línea tú puedes recuperar la contraseña. Solo debes de incorporar el correo electrónico que ya tenés relacionado con nuestros sistemas. Aquí quiero ahondar un poco en el tema. Nosotros creamos identidad digital. Crear identidad digital significa que yo tengo ahora un usuario personalizado que puedo utilizar ante el Ministerio de Hacienda. Si es la primera vez que van a declarar impuestos sobre la renta, es la única vez en su vida que necesitan acercarse de manera presencial al Ministerio de Hacienda. Todos los días son bienvenidos. Ok, Todos los días. Esa es una Pero pregunta esa es la importante. única. ¿La primera vez? La primera vez deben de ir a las instalaciones del Ministerio de Hacienda. Tenemos 17 centros de atención express a nivel nacional. ¿A qué van a ir? A firmar un contrato de aceptación de términos. ¿Qué necesitan para ese contrato? Solo sus datos personales y un correo electrónico. Es súper fácil, súper sencillo. Y a partir de ese Y momento... tú tenés que ir con tu DUI, vea. Ajá. Justamente Con tu identificación. presentar el DUI para poder demostrarle al funcionario de que justamente si es Marvin Sorto el que está llegando a firmar ese contrato, en efecto es porque Marvin Sorto va a declarar bajo juramento a través de la presentación de la declaración que esos datos, llámese ingresos o costos o gastos, en efecto corresponden a Marvin Sorto. Por eso es que decimos, es necesario crear identidad digital ante el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, una vez que yo tengo la identidad digital a través de mi correo electrónico, todo trámite es 100% en línea. Olvidé la contraseña, solo mando una solicitud, siempre en la misma plataforma La del misma Ministerio. plataforma te pregunta, Sí. ¿olvidaste tu contraseña? Haz clic aquí. Es correcto. Ajá. Y al hacer clic ahí, lo que me va a pedir es que le escriba, para asegurarse, ¿no? Que le escriba el número de DUI o, insisto, si es una persona jurídica, pues el NID, o incluso también, si es un menor de edad, también su NID, si ya está laborando y ha sido sujeto de retención, más el correo electrónico que yo informé cuando llené el contrato de aceptación de término. Y a ese correo me va a llegar un link y justo al hacer clic sobre ese link, me apertura un cuadro de diálogo en el cual yo puedo poner mi nueva contraseña. Actualizas tu contraseña. Actualizar la ¿verdad? contraseña. ¿Qué debe tener la contraseña? ¿Cuáles son las limitantes en cuanto a una contraseña para el Ministerio de Hacienda? Fíjate que en materia de seguridad informática sí se manejan, digamos, algunos parámetros, algunos criterios, pero nosotros queremos hacer este proceso súper fácil, súper sencillo. No queremos que nuestros ciudadanos se vean en la situación de que olviden su contraseña a cada momento. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos y tenemos algunos boletines al respecto en donde es necesario hacer contraseñas alfanuméricas, utilizar símbolos, etcétera. Pero no, es totalmente libre. El ciudadano puede poner la contraseña que él decida. Pero eso sí, nosotros tenemos diferentes mecanismos, siempre a través de inteligencia artificial, de poder validar esas contraseñas. Por ejemplo, si esa contraseña es escrita en más de 3 veces de manera errónea, nos genera una alerta en el sistema de manera automatizada. No es que alguien está ahí pendiente viendo eso, sino que de manera automatizada. Y de esa forma, entonces ya muy probablemente se le va a bloquear. Se le va a bloquear. Se Y le ahí va a sí va a bloquear. necesitar ir, ¿verdad? Para Tiene que desentrampar esta tiene- situación. Tiene que demostrar, ¿no?, que eso está. Ahora bien, también manejamos otros mecanismos, como por ejemplo el plazo de las contraseñas. Eso es importante destacarlo. Hay un plazo de las contraseñas. Es decir, somos un ministerio que le genera seguridad a sus ciudadanos. Sí, y la actualización de la contraseña lo que busca es eso, ¿verdad? Que la persona, en realidad corroborar que sea la persona dueña de esa identidad la que está gestionando a través de la web. A eso es que llamamos identidad digital y para ello es necesario la firma del contrato de aceptación de términos. Ok, hay mucha participación ya a través del WhatsApp 78502060, ya vamos a resolver sus dudas. Mientras tanto, la pregunta del millón, Marvin, ¿y quiénes están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta? Esto se pregunta mucho. Todos aquellos que tengan ingresos iguales o superiores a 472,1 centavo. Mensuales. Mensuales. Ajá. También aquellos que hayan sido sujetos de una retención por una prestación de servicio, llámese el 10% de renta.
Ajá. Y las personas jurídicas, que dentro de todo, cuando digo personas jurídicas me refiero a las sociedades que están así, digamos, legalmente constituidas, la SAS, que es una de las nuevas modalidades que el Centro Nacional de Registro ha lanzado, producto de una reforma al Código de Comercio. Entonces, si estas personas jurídicas, estas sociedades, estas empresas, han generado ingresos que son parte de las actividades generadoras grabadas, también tienen la obligación de presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Pero fíjate, Diana, que nosotros como Ministerio de Hacienda hemos estado liderando la campaña Haz tu parte, porque consideramos que el progreso de El Salvador depende de todos. Pero dentro de la campaña, uno de los ejes es que nosotros como Ministerio de Hacienda nos convirtamos en asesores tributarios, especialistas en la materia para todos los ciudadanos. Y es por eso que nosotros estamos haciendo el llamado que, aunque el sistema le diga que usted tiene $0.00 a pagar, presente su contraseña, perdón, su declaración. Su declaración. Porque con presentar esa declaración de impuestos sobre la renta, usted se está haciendo acreedor de una serie de beneficios, como por ejemplo, mantener la solvencia tributaria ante el Ministerio de Hacienda. Que después la va a necesitar para una serie de trámites. Como Ajá. a eso voy. Imagínate, tú quieres acceder a un crédito ante el sistema financiero, Fondo Social para la Vivienda, sociedades de ahorro y crédito, me van a pedir dos cosas, aparte del resto de requisitos, pero en materia tributaria me refiero dos cosas. Uno, que esté solvente, y dos, que le presente las dos últimas declaraciones que yo haya presentado. Ahí va uno con su folder. Es correcto, entonces ya hemos ido. Ahí va uno con su folder, ¿verdad? Ok, es importante entonces porque esto nos da garantía de tener una solvencia del Ministerio de Hacienda. ¿Quiénes no deben de presentar la declaración, Marvin? Todos aquellos que obtengan ingresos abajo, ¿no? De los 472 con un centavo, y aquellos que no hayan sido sujetos de ninguna retención de impuestos sobre la renta durante el ejercicio fiscal anterior. En este caso, que estamos en año 2024, si en el año 2023 usted obtuvo ingresos inferiores a 472 con un centavo mensuales o no fue sujeto a una retención, usted no está obligado a presentarla. Si yo en el año solamente trabajé una vez y me pagaron $100 y me retuvieron 10, que es el 10%, hay obligación de presentarla. Hay obligación de presentarla. Ahí no aplica el de 472 con un centavo. No aplica. Ajá. No aplica. Pero a esto voy a un tercer elemento, Diana, que no quiero dejar la oportunidad pues de mencionarlo. Aunque yo no tenga obligación de presentarla, el llamado que hacemos como Ministerio de Hacienda es que siempre la presenten, aunque sea que usted haya tenido ingresos de $300, por ejemplo, no hay obligación, ¿sí? Pero fíjate que hay un elemento que a veces no dimensionamos y por eso es que la campaña Haz tu parte no solo se trata de hacer el llamado a que presenten y que paguen, sino que queremos asesorarles en materia fiscal a todos los ciudadanos. ¿Cómo le demuestro yo a los organismos de investigación de este país de a dónde obtuve mis ingresos, quiénes fueron mis agentes de retención o llámese quiénes fueron mis patronos? Es a través de la declaración de impuestos sobre la renta. O sea, si es un documento que me va a servir, decís tú entonces, después para demostrar de dónde vienen mis ingresos. Es que es una declaración jurada. Ajá, exacto. Eso quiere decir que doy fe de que lo que he presentado es eso. Es correcto, es una declaración jurada. La declaración de impuestos sobre la renta, según nuestro marco legal, e incluso les invito a todos los que nos están escuchando y revisen su declaración. Hay un apartado chiquitito, siempre en la parte final, donde aparece el sello virtual de recepción, en donde justamente hace referencia al Código Penal, en donde dice que yo declaro bajo juramento que los datos que contiene ese instrumento son míos. Y fíjate, quiero también aprovechar la oportunidad porque hemos estado viendo muchos comentarios que se han estado relacionando en algunas publicaciones que hemos realizado, porque nosotros dentro de la campaña Haz tu parte, hay muchas marcas que se han sumado a nosotros y están dando descuentos, están dando entrada gratis a sus instalaciones, etcétera. Y el único requisito es que presenten la declaración de impuestos sobre la renta y nosotros estamos poniendo en la publicación con el sello respectivo y comienzan los comentarios y tengo que ir a Hacienda a que me pongan ese sello o algo. No,
revisen su declaración, nosotros usamos sellos virtuales. Porque estamos diciendo que somos un gobierno digital y el Ministerio de Hacienda no está exento de eso. Okay. Es un sello virtual. Desde el momento en que usted le da clic en presentar, ese sello virtual queda incorporado en su declaración, de tal forma que eso es todo lo que tiene que presentar para que usted pueda sumarse a las oportunidades de descuento y entrada gratis que tienen muchas empresas, producto de la campaña Haz tu parte. Ok, entonces se refiere a ese sello que es cuando ya le responde a uno el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y dice, usted ha declarado correctamente, si no mal recuerdo. Es dice, un sello de recepción. Va, estoy diciendo que ya la hice, Marvin. A ver, ¿qué pasa si tengo la obligación de presentar la declaración y no lo hago? Esa es la parte que no nos gusta como Ministerio de Hacienda. Nosotros, es más, nos enfocamos en poder hacer el llamado a toda la población, que se acerquen a nuestros 17 centros de atención express, que visiten nuestra página web, que visiten nuestras redes sociales, todas las plataformas que tenemos habilitadas para que presenten su declaración. Pero si no lo hacen, la ley establece de que se debe de cobrar una multa que asciende al 40% del impuesto dejado de pagar. Por ejemplo, si yo tenía que haber pagado $100 de impuestos sobre la renta, sobre eso me van a poner una multa del 40%. Del 40%. O sea que voy a tener la obligación de pagar 140. Es correcto, los 100 de impuestos más la multa. La multa. Pero ahora bien, cambiemos un poco el escenario. Digamos que sean $10 porque cualquiera nos pudiera decir, son $10 de impuesto, el 40% no es nada. Yo mejor pago la multa y me evito cualquier inconveniente. Pudiera darse y de hecho se dan. Entonces, la ley dice, es el 40% del impuesto dejado de pagar, pero esta multa no puede ser menor a un salario mínimo, imagínate. Tengo que pagar $4 de multa, ¿sí? Cualquier día son $4, ¿sí? Pero ahora cambiémosle el escenario. Son $10 de impuesto y los voy a dejar de pagar y me aplican la multa de 365. Esa parte no la sabía. O sea, no solamente es el 40%. No, la ley ya dice que es el 40%. Más. La cual dice no puede ser menor a un salario mínimo. Entonces, no vale la pena. Por eso es que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en inversiones tecnológicas. Le estamos poniendo todas las facilidades a la población para que se acerquen a nuestra página web. Esa es una aclaración muy importante, ¿verdad? La multa mínima es el salario mínimo. Es el salario mínimo. Así de fácil. Así es. Ok, rapidito, ¿qué opciones tengo para pagar el impuesto sobre la renta? Porque el que le toca pagar 10, pues de alguna manera puede pagar los $10, pero el que le toca pagar 1,000, Marvin, ¿cuáles son las opciones que tiene para pagar el impuesto sobre la renta? 3 modalidades. Una de ellas es el pago total, la clásica, la modalidad clásica que todos conocemos. Y hay una segunda modalidad a la cual llamamos pagos parciales. En ese sentido, si tú presentas la declaración de impuestos sobre la renta este día, tienes desde acá, de esta fecha, hasta el 30 de abril para poder abonar cualquier cantidad que tú quieras. En el ejemplo que tú me pones, si salían $1,000 a pagar, yo puedo abonar $20, $30, $50, ¿Ya no es el 10%? No, esa modalidad es bien interesante. Entonces yo abono cualquier cantidad, de tal forma que si yo llego al 30 de abril y yo he anticipado $200 desde el día de hoy hasta el 30 de abril en pagos parciales, si yo he pagado ya $200, el 30 de abril se habilita la tercera modalidad. Está habilitada, eso está habilitado, pero en el ejemplo hipotético que yo estoy comentando, ese día yo puedo aplicar a la tercera modalidad, que es el pago a plazo. Es entonces, en ese momento, en el que el Ministerio de Hacienda me da hasta 6 cuotas adicionales para que yo pueda pagar los $800 que adeudo al 30 de abril, en el ejemplo que estábamos poniendo de los $1,000 a pagar. Imagínate, hasta 6 cuotas adicionales a lo que ya pagué de manera parcial. Claro, entonces no hay excusa. Hay facilidades de pago. Le damos facilidades de pago. Facilidades de pago. Antes de ir a la pausa, porque ya son las 8:31, ¿a qué número telefónico puedo llamar si tengo dudas o a qué correo electrónico debo de escribir si tengo alguna duda, inquietud, me trabé, no pude seguir, ¿verdad? Ya la presenté, pero tengo dudas. ¿Cómo me contacto con el Ministerio de Hacienda? Tenemos 17 centros de atención express habilitados a nivel nacional en los cuales se le va a brindar asesoría tributaria 100% gratuita.
También tenemos habilitado nuestro número de call center, que es el 2244-3444. Y si gustan, pueden escribirnos al correo electrónico declaracioninternet@mh.gov.sv. Pueden visitar la plataforma de YouTube, en la cual tenemos colgado una serie de videos tutoriales en donde le vamos explicando el paso a paso. Y si somos amantes a la lectura, también tenemos guías ilustrativas, de tal forma que podamos nosotros cumplir con este deber ciudadano de presentar la declaración de impuestos sobre la renta, y si sale pago, pues también aprovechar las facilidades de pago que el Ministerio de Hacienda le está dando para poder cumplir con esa obligación de pagar. Muy bien, son las 8:32 y la producción me informa que tenemos que ir a pausa. Queremos regalarte, Marvin, un producto que nos encanta a todos los salvadoreños, café. Así que te pido que tomes esa bolsita que tienes ahí enfrente. Eso es Cherito Café. Cherito Café es un café 100% salvadoreño. Puede venir en dos variedades, el Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o el Paca Semilavado de la finca La Palma. Es el café que se tomen Diana Verónica y Tony. Estamos orgullosos de contar con Cherito Café. Aquí promovemos el yo consumo local y Cherito Café tiene a bien entregar una bolsa de su producto a nuestros invitados a la charla principal. ¿Habías oído del Cherito? Claro que sí, ¿cómo supieron? Me dieron en el clavo con el café y sobre todo que está en grano. Sí. Así que sos de los que lo empezás a disfrutar desde que lo vas moliendo, ¿verdad? Es todo un ritual para mí, pero se obtiene la mejor calidad del café, y frescura y aroma. ¿Y en qué lo preparas? En prensa. No, lo preparo en prensa. ¿En prensa francesa? Sí, prensa francesa. Ah, sí. qué rico, qué rico. ¿Algún tip? No, la clave es siempre mantenerlo a una temperatura fresca, así que es necesario tener ahí en nuestra refri, nuestras reservas de café, y sobre todo el molido tiene que ser un molido grueso. Ajá. De tal forma que extraigamos la mejor calidad del café. Si lo hacemos un molido fino, entonces es cuando ya comenzamos a sentir como esa sensación de picazón en la garganta, ¿no? Sí, porque quedaron pedacitos. Sí, así que para prepararlo en prensa, mi recomendación es hacer molido grueso. Vaya, miren, nos sorprende este muchacho. El director general de Impuestos Internos está con nosotros. Usted puede contactar a Cherito Café a través de las redes sociales, en Instagram, en Twitter, ahora @cheritocafé.sb, o pasa comprándolo directamente a Bolengo Plaza en el Boulevard del Hipódromo. Ahí encontrará Cherito Café. Al regresar contestamos sus inquietudes y ya vino Línea Rosa, ya está con nosotros Línea Rosa, aquí lo invitamos a desayunar. Marvin, Línea Rosa nos trae los desayunos desde San Martín. San Martín en estos momentos tiene un 15% de descuento en la semita de piña. Puede adquirir este descuento al comprar en cualquiera de las sucursales de San Martín, o también si lo pide a domicilio en el 2215-1515 o en www.sanmartinbakery.com.sb. ¿Qué es Línea Rosa? Línea Rosa es un servicio de transporte, Marvin, que es conducido por mujeres. Entonces usted viaja con confianza, seguridad, tranquilidad. Es para mujeres, pero un caballero es bienvenido siempre y cuando el servicio lo solicite una mujer. Así que le invitamos a que pueda utilizar los servicios de Línea Rosa. Las contacte en WhatsApp 6200-4491 o a través, ellas también son tecnológicas, Línea Rosa App. Pausa.
Estamos conversando con Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, y es que el próximo martes se vence el periodo para que usted haga la presentación del impuesto sobre la renta. Hemos hablado de pormenores y hay inquietudes de nuestra audiencia, Marvin. Paola, por ejemplo, pregunta que para quienes tienen pagos pendientes de recibir el pago de renta de ejercicios anteriores, ¿cómo pueden hacer para tener información? Así rápidamente, Diana, muchas veces las devoluciones tienen algún tipo de impasse, observación, porque el agente de retención tiene la obligación hasta el 31 de enero de cada año de presentar el informe, pero posteriormente presentan una modificatoria y desde ese momento el sistema bloquea todo tipo de devolución. Porque, por ejemplo, si ahorita le salían $100 a devolver, muy probablemente, esto es hipotético, con la modificación del informe ya no sean 100, sean 80 o sean 120. Entonces, por eso es que el sistema bloquea hasta que vuelve a hacer una revisión de tal forma que eso quede pues cuadrado. Otro tema son gastos desproporcionales. No, hemos encontrado casos bien emblemáticos, por ejemplo, de alguien que reporta que tiene $3,000 de ingreso, pero tiene 5,000 en gastos. Entonces, el sistema bloquea esas devoluciones, porque a mayores gastos, mayor devolución, pero no coincide el ingreso versus los gastos. ¿De dónde sacó el diferencial para poder subsistir si no está declarado en el impuesto sobre la renta? Entonces, ¿cómo voy a gastar 5,000 si solo me ingresan 3,000? Y porque el espacio es corto, pudiéramos mencionar tantos ejemplos, pero le invitamos a que se pueda acercar a los 17 centros de atención express y se le va a revisar su caso y ahí se le va a explicar por qué no se le ha devuelto. ¿En qué caso debo de presentar la ganancia de capital, declarar la ganancia de capital? ¿Qué es la ganancia de capital? La ganancia de capital es un impuesto del 10%, digamos en el ejemplo clásico y típico puede ser el 10%, en donde si yo compré una propiedad, por ejemplo, es un ejemplo hipotético, en $1,000, pero luego la vendí en $2,000, tengo una ganancia sobre esa venta de esa propiedad, tengo una ganancia de $1,000. Sobre esos $1,000 yo tengo que pagar el 10%, es decir, $100 de impuesto. Eso es la ganancia de capital por la venta de inmuebles. Y se debe de pagar indistintamente lo que haya ganado. Se debe de declarar indistintamente lo que haya ganado. Indistintamente. De hecho, se liquida siempre a través de la declaración de impuestos sobre la renta. Ok. Dice, ¿por qué en cada pago se descuenta la renta, pero cada 6 meses nos vuelven a descontar? Si ya se descontó en anteriores pagos, ¿por qué se vuelve a hacer? Cada año a veces hasta toca pagar nuevamente. A ver, si no mal recuerdo mensualmente te quitan el impuesto sobre la renta en tu pago de salario, pero hay un ajuste en junio y otro en diciembre. Así es. Pero aún así, dice esta persona, incluso haciendo esos ajustes me toca pagar cuando hago la declaración del impuesto sobre la renta. Lo que sucede es de que según el decreto ejecutivo número 95 que contiene las tablas de retención de impuestos sobre la renta, los montos que se le retienen de manera mensual es lo que realmente tuvo que haber pagado de renta de ese año fiscal. Pero en junio se hace un recálculo, que así se le conoce técnicamente, es decir, un ajuste en donde pueden darse dos escenarios: que pague un impuesto complementario o que no se le retenga. Entonces, si el contador está haciendo el recálculo de manera correcta, no tiene que pagar impuestos sobre la renta siempre y cuando sus ingresos sean exclusivamente del pago de salario. Si ya obtuvo un ingreso adicional por una prestación de servicio, el escenario cambia. Ya cambia completamente, ¿verdad? Pero para todos los empleados permanentes no deben de pagar impuestos sobre la renta si el recálculo se hace bien. Me descuentan de renta, dice, 535 cada mes, aún así me toca pagar. Deduzco gastos médicos, de estudios, pero siempre pago a pesar de que cada mes, o sea, esta persona dice, cada mes me descuentan, pero aunque haga las deducciones, siempre me toca pagar. Ayer declaré en línea, es un proceso muy fácil. O sea, no necesariamente porque te descuenten alto, no te va a tocar pagar el siguiente año. No. Y si tienes rentas diversas, pues insisto, el escenario cambió. Rentas diversas es que tengas tu salario y tengas ingresos por otros servicios. Ingresos adicionales. Dice Adalila que siempre me pide el NIT, aunque esté homologado. No, si ya lo tiene homologado,
Recordemos que la homologación consiste justamente en que el número de DUI es el número que ahora nosotros vamos a utilizar para cualquier trámite. Y si tiene problemas, que llame o que escriba, ¿verdad? Correcto. Muy a bien. cualquiera de los medios que nosotros tenemos habilitados para poder atenderle. Yo sé, si las personas que reciben pensión de la AFP tienen que presentar la declaración de la renta porque no tengo otro ingreso. Si yo estoy pensionada. Si no tiene otro ingreso, recordemos que esos ingresos de AFP son no grabados, pero si lo que quiere justificar de dónde obtuvo sus ingresos, puede hacerlo. Puede hacerlo, Puede ok. hacerlo. Ese ajuste, gracias. Ok, lo del ajuste. En el caso de la ganancia de capital, ¿en qué casos no se paga? Justamente en aquellos casos en los que, a ver, la ley ya establece, digamos, dos criterios, ¿no? Cómo poder hacerlo. Tanto en el artículo 14 como en el artículo 42 de la Ley de Impuestos sobre la Renta ya establece que si yo he adquirido una propiedad en la cual tengo hasta 4 años de poderla, que yo la he adquirido, entonces esto se va a ir por una renta ordinaria, es decir, se va a sumar a los ingresos que yo ya tengo y va a tributar con base al impuesto correspondiente en la declaración de impuestos sobre la renta, pero si yo tengo más tiempo de tenerlo, entonces va a tributar el 10%. Siempre que haya ganancia de capital, siempre tiene que pagar impuestos. La diferencia es la modalidad en la cual se ajuste con base a lo que ya la ley establece. Todo depende del periodo en el que yo adquirí la propiedad. Marvin, y si yo, por ejemplo, vendí la propiedad en el 2021, pero yo no sabía que había que declarar eso, porque de verdad es un tema que ahora anda en el ambiente, pero ¿y qué es eso? ¿Verdad? La ganancia de capital. Entonces, si a mí, pues sí, yo no sabía, yo vendí un terreno en el 2021, pero yo no declaré lo que yo gané sobre la venta de ese terreno. ¿Lo puedo hacer en el 2023? Claro que sí, se puede hacer. Ganancia de capital no es un impuesto nuevo, es solo aplicar la ley y la eficiencia de los mecanismos que tiene el Ministerio de Hacienda, porque esto es un trabajo interinstitucional con el Centro Nacional de Registro, a quienes les agradecemos porque nos comparten siempre la data de quiénes son los que han vendido o comprado. Hoy toda la información está compartida Todo entre las está instituciones. O sea que el Ministerio de Hacienda ya sabe que usted tenía un terreno, que lo vendió y que sobre esa venta obtuvo un beneficio. Así es. Así de fácil. Todo está sistematizado. ¿Cuánto es el máximo de gastos médicos que puedo declarar y los escolares? Perdón, pero acabo de sintonizar la entrevista. Esta pregunta siempre se hace. El máximo es $800 para cada uno de los rubros. 800 en salud y 800 en educación, pero también recordemos que si usted tiene un empleado o empleada doméstica y paga y la tiene debidamente inscrita en el Seguro Social, hay una cuota patronal que usted paga porque este empleado o empleada doméstica tenga esos beneficios. Eso también es deducible. Si usted tiene rentas diversas, todos aquellos gastos asociados a la prestación de esos servicios, nosotros siempre hemos considerado por mandato de ley de que fueron necesarios para poder generar esos ingresos. Entonces, el mantenimiento de su vehículo, la compra de baterías, la compra de llantas, todo eso. Combustible, seguro del vehículo. Todo es deducible. Todo. Si el DUI de una persona no está homologado a esta fecha con el NIT, ¿cómo puedo hacerlo? Pues pueden presentarse a cualquiera de los 17 centros de atención expresa a nivel nacional y con gusto le ayudamos para que lo pueda hacer. ¿Y si era mi primera casa, siempre se paga? No, cuando es la primera casa de habitación no se paga, pero recordemos que hay una investigación siempre detrás de este tema porque muchos nos dicen, es mi primer casa de habitación. Nuestros auditores van y revisan y lo que encontramos es un predio baldío. ¿Cómo no entendí? A ver, ajá. Lo que pasa es que la ley dice, si vendes tu primera casa de habitación, aunque obtengas ganancia, no vas a pagar impuestos. Ajá, ¿sí? ok. Entonces viene la gente y lo que dice es, esta es mi primer casa de habitación, yo no tengo que pagar impuestos. Porque la vendí, pero es mi primera casa. Sí, Ajá. Pero ¿Y cuando vas? Nuestros auditores van, realizan la inspección física y lo que encontramos es un lote baldío, sin ninguna construcción. O sea, es decir, ahí no hubo primera casa. No, se incumple el concepto de mi primer casa de habitación. Ajá. No es el primer terrenito. No, es primer casa de habitación. Incluso preguntamos. Pero es que yo tenía canopia ahí, una tienda de campaña. Saludos al invitado. ¿En qué fecha empezarán a hacer? La otra pregunta, después de haber presentado la declaración. Y me toca que me devuelvan. Entonces uno espera con ansias ese pistillo, dice uno que le va a entrar. ¿A partir de cuándo comienza la devolución? Las devoluciones ya se están emitiendo. El detalle es la complejidad de cada caso y yo solo mencioné 2. Hay muchos escenarios que se pueden configurar. Ajá. Y lo otro es también los tramos en los cuales como Ministerio de Hacienda realizamos las devoluciones.
El 31 de enero venció el plazo para poder presentar el informe en el cual los agentes de retención dijeron a quienes les han retenido. El 1 o 2 de febrero usted ya podía presentar su declaración y a partir de ese momento van a ser de los primeros a los cuales se les va a devolver. Es decir, entre más rápido presente la declaración, más rápido se termina la revisión. Por orden de llegada, va. Le devolveremos por orden de llegada. Ok, muy bien. Yo solo tengo mi sueldo, me descuentan quincenalmente, pero en el recálculo me sale un descuento por un valor mayor a lo quincenal, al igual que en diciembre. Ya. Esta persona le pagan mensualmente su salario, solo tiene ese ingreso, le descuentan $10, pero en el recálculo le descuentan 20, dice. Sí. Insisto, ¿no? La clave está en la forma en cómo se hace el recálculo. Ahí puede estar algún parámetro, puede estar sucediendo algo, pero la lógica del recálculo es que yo voy a pagar en el año justo lo que yo tenía que haber pagado de impuesto sobre la renta. Por eso se hacen los ajustes en junio y en diciembre. Ok, sí. Tenemos aquí un audio rapidito de nuestro amigo Carlos Rodríguez que dice... Hola, buenos días. Realmente lo que está diciendo ahí el invitado, yo declaro IVA y declaro renta. Es impresionante la facilidad con la que uno puede emitir y llenar todo, que es casi que en automático, es impresionante. Así que yo ya presenté la mía, a mí me gusta dormir tranquilo. Así es que, es más, ya tengo programado ahí el pago y todo, así que estamos hechos. Mucha felicidad, de verdad, está increíblemente fácil y muy, muy accesible. Se agradece. Da fe, vea, que todo es fácil. No, muchas gracias por el comentario. Y hablando de dormir tranquilo, recordemos, el 2 de mayo se activan los planes correctivos del Ministerio de Hacienda. O sea que los que no declararon el 30... Así que tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración. Le llega el correo a uno. Le llega el correo e incluso puede llegar a la etapa en la cual se le programa una fiscalización, porque recordemos que no declarar el impuesto sobre la renta implica ingresos omisos y la omisión de ingresos es un parámetro de evasión de impuestos y la evasión de impuestos es penada según nuestra legislación penal. ¿Y cómo puedo ser penado? Por eso es la importancia de presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Mejor ni pregunto. Y ya dijo a Dalila que ya se están haciendo devoluciones del impuesto sobre la renta y de acuerdo al orden de llegada, al orden de que usted ha ido presentando la declaración, así se está devolviendo. Marvin, muchísimas gracias por la visita. Hoy es viernes de emprendedores en Diana Verónica y Tony, pero quisimos conversar con ustedes sobre este tema porque es importante aclarar cómo se debe hacer, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, ¿verdad? Es una obligación ciudadana hacer la presentación del impuesto sobre la renta, la declaración del impuesto sobre la renta. Gracias por resolver nuestras inquietudes y las de la audiencia. Al contrario, el gusto es mío y un saludo a toda la población salvadoreña también. Muy bien, y si usted tiene interés en conocer lo de la declaración de la renta, cómo se presenta, qué debo poner, qué no debo poner, ese montón de inquietudes que andan en su cabeza, ponga mucha atención a lo siguiente y recuerde que esta entrevista está en 360 Podcast. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.